Una de las herramientas más importantes es el uso de las notas dentro de la aplicación. Estas notas nos van a permitir crear y podemos sacarle mucho provecho, crear diferentes notas o archivos o documentos, porque se podrían llamar así, y que automáticamente se van a guardar en nuestra aplicación y después podemos hacerles disponibles a cada uno de ellos. Ejemplo, yo voy a ir directamente a la Biblia, ¿ok? Y voy a seleccionar, por ejemplo, uno de los libros de la Biblia. Vamos a Génesis 1:1. Es un ejemplo. Entonces, yo voy a colocar, ejemplo, una nota. Te voy a explicar 3 maneras en las cuales nosotros podemos crear una nota. Al menos yo conozco 3. Si existen más, pues puedes dejarla debajo de los comentarios. Pero al menos yo conozco 3 formas de poder crear una nota. Vamos a ello. Mira, si yo dejo presionado mi cursor, ¿vale? Si yo dejo presionado mi cursor, aquí por ejemplo, automáticamente me está generando unos fijadores de color azul, unos 2 circulitos, que si yo bajo el círculo, automáticamente me está seleccionando una parte del texto que quiero yo confirmar. Ejemplo, si yo quiero una etiqueta en el versículo 20, voy a arrastrarlo, ahí está. Y ojo, me sale la opción en la parte de mi panel, donde están mis tipos de marcadores, me sale el icono de nota, que es una hoja con un más. Si yo le doy clic, automáticamente me está generando mi nota. Observa, nota que me está colocando el texto bíblico o el versículo como tal, y también observa que me lo está colocando de color gris. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces yo voy a colocar aquí y entonces yo ya empiezo a escribir mi nota. Le voy a poner hola Obed. Y para poderlo guardar, yo lo único que tengo que hacer es darle clic a cualquier parte del texto que yo tenga del lado izquierdo. Yo puedo darle en cualquier texto, le doy un clic afuera y automáticamente ya se guardó, ¿ok? Ya lo tenemos y la nota ya se ha guardado. Para eliminar una nota solamente es necesario dar clic en los 3 puntitos y nos da 2 opciones, que podemos editar o podemos borrar, ¿ok? Yo en este caso le voy a dar en borrar. Bueno, si le doy en editar, pues me vuelve a permitir, hola Obed, aprende mejor con estos tutoriales. Es un ejemplo, ¿no? Listo, ahí está, punto. Minimizo. Entonces ya la edité, le doy clic afuera y se me ha guardado. 3 puntitos y le doy en borrar y me sale una notificación o un anuncio donde me dice, ok, ¿realmente quieres borrar? ¿Estás segura o seguro de que quieres borrar la nota? No, pues si no, entonces le voy a dar en borrar y automáticamente se pierde. Esa es una manera de poder crear una nota. La segunda manera es seleccionar el texto bíblico. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el versículo 9 y voy a colocar, por ejemplo, un color. Voy a seleccionar el verde, se me ocurre. Y ahora voy a volverle a dar al icono de la nota. Si yo le doy clic en la nota, y observa, ahora la nota se coloca del mismo color que yo subrayé y también me está colocando el texto bíblico. Observa también en eso, O sea, me está colocando el texto bíblico donde yo lo estoy colocando, ¿vale? Voy a colocar hola Obed de nuevo, ¿no? Listo. Para guardarla igual, le doy clic afuera y ya la tengo. Acá está, ¿sale? Ya la tengo. Y automáticamente ahí está. Ahora, ¿cuál es la ventaja de poder utilizar esta manera? Que si yo cambio mi texto, por ejemplo, a color azul, nota y observa que automáticamente la nota se va a cambiar a ese color. Esto va a permitir que tú puedas hacer notas de diferentes colores. Ejemplo, a lo mejor una que refleje el nombre de Dios, o una nota que sea para Dios, una nota que sea para la predicación, otra nota que sirva para poder trabajar con ello, etcétera, ¿no? Yo puedo utilizar notas de la manera que yo desee y de la forma que yo quiera. Pero nota, la anterior me la está colocando en gris, y si tú te das cuenta, dentro de mis marcadores no hay color gris. Ojo con eso, ¿no?
Y acuérdate que yo tengo que dejar presionado mi texto o mi dedo y arrastrar, ¿no?, los circulitos de color azul de lo que yo quiero que abarque. Esta es la segunda opción. Y yo puedo crear una nota de diferentes colores. Voy a mostrarte la tercera. Voy a borrar esta. ¿Listo? Voy a borrar también el texto. Listo. Ahora, la tercera, y yo creo la más sencilla, es solamente darle clic al versículo. Y si tú te das cuenta, se pone todo opaco. Y solamente se pone en negrita todo este conjunto. Ok, ahora si yo le doy clic a la nota, nota que ahora, permíteme, voy a moverlo, ahí está. Nota que ahora la nota, es muy importante, no tiene título, ni tampoco tiene texto, ni tampoco me lo está colocando de un color. Esta forma me va a permitir colocarle un título especial que yo quiera, ya no el versículo, un título especial que yo quiera a la nota, y en la parte de abajo coloco información. Por ejemplo, esta nota habla de Jesús. De aquí. Jesús fue un siervo fiel de Dios. Es un ejemplo. Le doy clic afuera y automáticamente se me ha guardado. Nota. Y explicamos las tres diferencias o diferencias entre las tres. Esta no puedo cambiar los colores. La anterior sí. Esta no me coloca el versículo de donde yo estoy trabajando. La anterior sí. Tampoco esta me está permitiendo que yo pueda crear información extra o externa. La anterior sí. Todas esas configuraciones, todas esas opciones, practícalas, entiéndelas y sobre todo piensa el uso que nosotros podemos darle a estas notas. Ejemplo, voy a borrar esto. A veces cuando se nos dificulta y estamos en nuestras reuniones y se nos dificulta mucho el poder estudiar, digámoslo así, o comentar, lo que nosotros podemos hacer es que cuando nosotros estamos estudiando la información, en este caso la atalaya, yo puedo crear notas como ustedes las pueden ver del lado derecho y son comentarios que yo ya hice. Ejemplo, voy a hacer una nota aquí y voy a colocar: es verdad, porque la Biblia nos ha dicho que podemos actuar de la mejor manera. ¿Ok? Ahí está. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y entonces cuando yo ya estoy en ese párrafo, yo le puedo dar clic a mi nota y oh, sorpresa, ya me salió mi comentario. Lo único que yo tengo que hacer es leerlo, porque yo ya sé que está escrito con mis propias palabras. Cuando ya haya pasado ese párrafo, cuando yo ya no necesite la nota, pues simplemente 3 puntitos, borrar y listo. Y no se me almacena dentro de mi aplicación, y es una manera muy práctica de poder utilizar las notas. Ahora, otra manera de poder crear una nota más rápido es utilizando lo que nosotros conocemos como el dictado por voz o escribir por voz, o usar el micrófono para escribir. Son diferentes maneras. En todos los celulares o tabletas está en lugares diferentes, y en algunas no está disponible. En otras solamente hay que configurar nuestro teclado para que aparezca. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de mi teclado hay un micrófono del lado superior derecho. Ahí se encuentra nuestro micrófono. Y si yo le doy clic, automáticamente lo que yo hable se va a escribir tal cual como lo estoy diciendo. Y ya no me tengo que estar limitando o quebrándome la cabeza con estar diciendo y diciendo o escribiendo letra por letra de lo que tiene que guardar. Automáticamente vamos a hacerlo. Cuando yo estoy empezando a hablar, automáticamente debe de detectar mi voz y empezar a escribir. Y así de esta manera puedo escribir mis notas sin necesidad de utilizar las manos, sino que automáticamente está escribiendo de acuerdo a lo que está escuchando de mi voz. Y así de rápido estoy escribiendo un comentario sin necesidad de estar utilizando las manos, con mis propias palabras, y me puedo extender mi comentario todo lo que yo quiera. Practícalo, repite este video las veces que quieras, con el objetivo de que te puedas beneficiar del uso de las notas. Nos vemos en otro excelente tutorial.
Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.